Les contaba tempranito que ayer pasé un grato momento que compartí con el periodista y escritor Leonardo Abercor y con la psicóloga argentina Claudia Dorda. ¿Qué une a estos dos nombres? Leonardo Abercor acaba de publicar, como también decíamos más temprano, y como ustedes están dando testimonio, además de cómo vivieron ese momento, los que vivían, ¿verdad?, en ese instante, año 1965 en Montevideo, lo que fue el hecho del Libereich, un hecho policial que es muy ruidoso en la historia de la vida de hechos policiales aquí en nuestro país. Claudia Dorda es una psicóloga argentina que les mencionábamos, es hija de uno de los integrantes de la banda de pistoleros que precisamente se refugió en el Libereich. Y bueno, un choque con la policía que tuvo un saldo de muertos importante, entre ellos los 4 integrantes de la banda. Se habían dicho que originalmente eran 5, pero bueno, eso se lo voy a preguntar a Leo ahora porque no se lo pregunté ayer. Tenemos a Leonardo Abercor con nosotros. ¿Cómo te va, Leo? Buen día. Hola, Jorge, buen día. Gracias por el momento de ayer. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo muy lindo y no, soy yo el que tiene que agradecerte a vos. No, de ningún... Gracias por tu conducción, por tu generosidad, por tu tiempo. Yo pasé muy bien, pero te agradezco mucho todo lo que pusiste tú. Ahí está, te agradezco mucho, yo también, Leo, no. Además, yo fui realmente porque un libro de Leo Abercor significa siempre la expectativa de una lectura interesante, importante, periodísticamente y literariamente. ¿Te sorprendiste con las presencias que había allí? Porque lo que no le conté a la gente, creo que no le conté a la gente, era que también había familiares de policías que habían muerto en ese episodio, y había habitantes incluso del edificio Libereich, más de uno, que vivieron intensamente esa circunstancia. La verdad que sí, que no imaginé que la presentación iba a tomar ese cariz al final. Es decir, estábamos todos, yo pensaba que había terminado, cuando, bueno, justamente había dos señoras que eran vecinas del edificio. Yo hablé con vecinos varias veces, pero con ellas no las conocía. Y apareció también la hija de un policía muerto en el tiroteo. Sí. Y tomó todo un aspecto, en algunos momentos risible por algunas anécdotas que contaron las vecinas, y luego hubo un momento de tensión. Muy emocionante, muy ¿no? emocionante también. Y bueno, y creo que hace también el libro también es un libro que me parece a mí, o bueno, ojalá sirva para reflexionar sobre los alcances que tiene la violencia, ¿no? Y cómo la violencia, por el motivo que sea, ¿no? Pero la violencia luego deja huellas que en este caso estamos viendo como casi 50 años después siguen al rojo vivo. Es increíble, ¿no? Sí, tiene un carácter... Quedó clarísimo ahí, digamos. Sí, tiene un carácter de leyenda en una ciudad que me parece a mí, yo lo decía ayer, carece de este tipo de leyenda, carece de esa épica tan especial que muchas veces se da en las grandes ciudades. Ajá, exactamente. Es uno de los, no sé si el máximo, pero uno de los casos sin duda. En ese sentido más relevante de Montevideo, ¿no? Leandro te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, Leandro. ¿Por qué escribir sobre un hecho sobre el que ya se ha escrito bastante? Bueno, fue una de las preguntas que yo me hice. Incluso el libro tenía como una especie de prólogo, de introducción mía, en la cual ensayaba una respuesta a eso, que al final decidí sacárselo, porque me parecía como que quedaba como una especie de justificación. Sí, de justificación. Claro. Pero la pregunta es legítima. Incluso mucha gente de la que yo llamé, por ejemplo, la hija de un policía que esta gente mató en Argentina, cuando la llamé me decía la misma pregunta. Es decir, la llamé desde Uruguay, hablábamos por teléfono y finalmente me dio su testimonio y hablamos bastante. Pero hubo un par de conversaciones en que me decía, pero ¿por qué me estás preguntando todo esto que pasó hace 48 años? Yo creo que la respuesta que tengo yo íntimamente, que yo me la hice antes de empezar la investigación, es
es que en lo que se ha escrito de este episodio de Liberais, no trató de ir a la verdad histórica. Es decir, hay un par de sí están por supuesto los periodistas que trabajaron en aquel momento, sí trataron de ir a lo que pudieron averiguar en aquel momento, claro, por supuesto, pero las cosas más conocidas, que serían un poco un relato que hizo Eduardo Galeano, pero sobre todo mucho más la novela de Piglia, Plata Quemada, y la película que se hizo después, que ambas fueron súper exitosas y que quedaron grabadas en la gente. Cuando uno las lee y contrasta con la prensa de la época y con los testimonios de la gente que de verdad estuvo involucrada, o con los hijos de los que estuvieron involucrados, o los familiares, uno se da cuenta que hay una gran cantidad de cosas que no fueron tal como están contadas, y que la gente las asumió como que fueran verdad. Y como que intentó construirse el mito, digamos. Exacto, digamos, ¿no? Y a veces yo me preguntaba, ¿no? ¿Para qué nosotros estudiamos el pasado? ¿Para qué estudian historia los chicos en el liceo, digamos, o todos queremos conocer la historia? Y porque de lo que vivimos, bueno, sacamos enseñanzas, o interpolamos a situaciones actuales que nos permiten tomar decisiones mejores. Ahora, si lo que contamos como historia no fue así, y fue distinto e incluso opuesto, ¿cómo podemos sacar conclusiones correctas, digamos? Creo que hacía falta tratar de acercarse a la verdad. Yo hay momentos del libro que digo, esto no lo pude averiguar, pero como que nos estábamos debiendo en este episodio que ha dejado marcado a nuestra ciudad, como decía Jorge, tratar de llegar a los hechos reales. Y dejar los estereotipos también, porque cuando uno estudia las historias de estos argentinos, por qué se hicieron delincuentes, por qué decidieron morir allá adentro, creo que caen muchos de los estereotipos que tenemos sobre el delito, ¿no? Un hecho de estas características, en una década muy especial, puede llevar a pensar que se trató de un hecho político, o que en el fondo había una intención política de esos asaltantes. ¿Es así o está totalmente desvinculada una cosa de la otra? No creo que tuvieran una intención política. Lo que sí aparece cuando uno revisa la prensa argentina, que yo fui a Buenos Aires y revisé todas las colecciones de todos los diarios que se publicaban en la ciudad de Buenos Aires, y también el diario El Día de la Plata, y algunos ejemplares del diario La Capital de Rosario, es decir, que no estaba todo, pero la verdad revisé las colecciones como de 7 diarios y de revistas. Lo que sí aparece en algunos diarios es, porque es un hecho, es que ellos hacen un asalto en Argentina, que roban el dinero que se iba a pagar los sueldos del municipio de San Fernando, que es una localidad vecina a Buenos Aires. Ese es el gran robo que hacen, es mucho dinero, y por eso vienen a Uruguay, están huyendo del asalto a San Fernando. Y en ese asalto a San Fernando hay implicada gente con connotaciones políticas, digamos. Ellos logran tener el dato del día que se va a trasladar el dinero, porque hay gente, políticos de San Fernando, que les pasan el dato. Pero bueno, ¿hasta qué punto eso integraba una trama mayor de corrupción política o no? Es una cosa que bueno, yo cuento en el libro hasta qué punto quiénes acusaron a ellos de estar inmersos en una trama de corrupción. La prensa argentina se dividió. Alguna prensa creyó ver en ellos, digamos, como el brazo de gente más encumbrada, corrupta. Y otra prensa argentina, como quizás menos cuestionadora, los pintaba como una banda de asaltantes, bueno, independientes de alguna manera. Claro. Y bueno, eso por un lado, ahí tenemos un toque político. Y después una cosa que creo que sí, que yo descubrí que no estaba en ninguna de las investigaciones no, porque no son realmente investigaciones, reconstrucciones, digamos, que se hicieron de este caso, es quiénes eran los policías que estuvieron atrás de ellos en Argentina, sobre todo, y que vinieron acá a Montevideo y que estuvieron en la vereda de Liberais ahí. Los diarios decían que asesorando, pero no sé, quién sabe hasta qué punto fue asesorando, y quizás también de alguna manera dirigiendo.
esos policías argentinos, sobre todo uno de ellos, que es el antagonista de la banda, los persigue allá, los viene a perseguir acá, es una persona que luego en la dictadura argentina, en la dictadura militar, tiene un rol bastante siniestro también. Es decir, sí, hay otra línea política ahí, digamos. Pero no es que fueran o guerrilleros o cosas así, no, eso no. Claro. Leo, a propósito de esto último, ¿cuántas horas fue lo que envolvió lo del Liberais? Parecieron días, pero fueron horas, ¿verdad? Lo que ocurrió allí. Horas. ¿Cuántas, perdón? 16 horas. 16 horas. Un tiroteo de 16 horas, ¿no? Sí, se intentó en el hecho en sí mismo promover en los delincuentes la posibilidad de entregarse. Bueno, sí, digamos, toda la prensa que estaba ahí, digamos, fue una cosa, el procedimiento fue muy desprolijo en el sentido de que la policía no cuidó que, es decir, desde que les tocan timbre, es decir, bueno, en el libro está bien detallado cómo ocurren los hechos y una serie de errores de procedimientos que hay, es decir, ajá. Por ejemplo, sería bastante lógico que si les van a hacer una ratonera ahí, el edificio hubiera sido evacuado antes, o que los esperaran adentro para capturarlos cuando entraban, en fin. La cuestión es que no ocurre nada de eso y simplemente se les toca timbre pidiéndole que se entreguen, ¿no? Creyendo que esta gente iba a bajar con los brazos en alto. Sí. Me perdí la pregunta. No, te decía si en algún momento se les había querido convencer. Exactamente. Y cuando les tocan timbre, en esta falta de previsión, está toda la prensa alrededor del jefe de policía cuando les toca timbre. Entonces se producen unos diálogos por el portero eléctrico que quedan registrados en los diarios, digamos, con bastante fidelidad porque coinciden las versiones de los diarios con pequeñas palabras cambiadas. Sí. Entonces sí les dicen que se entreguen, sí les dicen que bajen, que está el juez. Ellos obsesivamente preguntan, que es otra cosa que me asombró de la investigación, si hay policías argentinos ahí, es decir, ellos o intuyen que este hombre que los perseguía ya iba a venir o estaba por venir, todo el tiempo dicen, pero vino fulano, vinieron los argentinos, que vengan ellos a buscarnos. O sea, había una cosa personal ahí, y les mienten, les dicen, no hay argentinos acá, entréguense, las vidas de ustedes van a ser respetadas, pero bueno, no aceptan la oferta, ¿no? Claro. ¿Qué preguntas pendientes quisiste responder a través de este libro, Leo? A través de la investigación que realizaste, que saliste en búsqueda de respuesta, ¿para qué preguntas? Para quiénes eran estos argentinos, quiénes eran de verdad. Cuando uno lee Plata Quemada, las descripciones son arquetípicas, son delincuentes, son locos, están todos locos, son todos drogadictos, son toda una serie de lugares comunes que no responden. Uno se da rápidamente cuenta que eso no es una investigación, eso es simplemente la imaginación de un escritor y en este caso, bueno, cada uno la calificará, pero a mí me resultaba no muy creíble. Así, ¿quiénes eran de verdad? ¿Por qué se hicieron matar? Es decir, ¿por qué cuando les tocan timbre prefieren morir que bajar a entregarse? Es decir, esas como dos respuestas que yo quería buscar, porque yo ya había investigado este tema antes, pero nunca me había metido en esa parte, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, después hay otra serie de preguntas muy difíciles de responder, ¿no? Es decir, esta gente, un poco no se tiene idea, creo que en Uruguay, de eso. Este asalto que hablábamos en San Fernando fue más de un mes antes que el episodio de Liberais. Ellos están unos días fugitivos en Argentina y luego cruzan a Uruguay. Y acá viven un mes prácticamente, a sus anchas. Hay testimonios de haberlos visto en el Casino de Carrasco, en el Casino de Atlántida, hacían fiestas. Bueno, también traté de ir lo más que se pudiera en, cómo fue ese mes, quién los vio acá, tratar de conocer gente que los hubiera visto. Y bueno, y tras mucho transpirar, yo ayer me decías cómo se hacía el libro, y yo dije, 95% transpiración y 5% inspiración, y vos dijiste que era mi faceta aurinegra de la vida. Sí, exacto. El sentimiento aurinegro, sí. Pero bueno, yo un poco creo en eso, y tras mucho transpirar logré encontrar que me hablara alguien que estuvo con ellos acá, digamos, ¿no? Que los tuvo en su casa acá,
me hubiera gustado encontrar mucha más gente y quizás, bueno, quizás a la salida del libro, ayer aparecieron 2 vecinas nuevas que yo no había conocido, Sí, quizás aparezca alguien también que me pueda aportar un testimonio y podamos completarlo, digamos. claro. Pero bueno, me quedé muy contento que pude encontrar a uno, por lo menos, que me dijo, sí, yo lo estuve en mi casa, no me dijo, yo los escondí porque hubiera sido implicarse, pero me dijo que, bueno, el que lea el libro se va a dar cuenta que, bueno, que algo hay ahí, digamos. Claro. Y él pudo haber sido quien los entregó, quien los delató. Pudo haber sido, en algunos diarios, su nombre salió de esta persona que aparece en el libro, diciendo que él fue que él los entregó. Él lo niega totalmente. Él acusa a otro, y ahí hay como una calecita de 3 o 4 nombres que son, entre ellos está la persona que los entregó, y que bueno, es un misterio, ¿no? Claro, porque ellos no cometieron ningún robo en Uruguay, digamos, ellos venían escapando de la Argentina y después de esa buena vida durante unos cuantos días en Montevideo, alguien los entrega o delata que están acá. Ellos están un mes acá sin haber cometido ningún delito, por lo cual, bueno, esa es como una de las excusas para la cual la policía no los agarraba, pero era muy evidente, porque en Argentina, es decir, si bien las comunicaciones no eran como hoy, Claro. que estamos con el Clarín en la computadora, o con TN o Crónica en la televisión, en fin, igual era muy notorio que en Argentina eran de verdad los más buscados, estaban en la primera plana de todos los diarios argentinos, ¿no? Claro. Pero no tenían ningún delito acá, hasta que unos días antes del Liberáis, 2 días antes del Liberáis, en un asalto, preparándose para hacer un asalto menor, ya habían hecho algún asalto menor, y no queda muy claro por qué, es un misterio, ¿no? ¿Por qué empezaron a hacer asaltos menores en Uruguay? Uh-huh. Se les estaba acabando la plata en esa vida que se daban, tan lujuriosa y tan, bueno, gastadora de dinero, o simplemente no podían con su condición y salieron a hacer algunos asaltos acá también, que eran de muy poco dinero, digamos, no pequeños asaltos a tipos que tenían una fortuna en dinero. Claro. Pero en uno de esos asaltos matan a un policía acá en Uruguay. Uh-huh. Un policía lo descubren, los detienen y bueno, lo matan. Son 2 policías, matan a uno de ellos. Y ahí se les termina la benevolencia de la policía uruguaya. Ahí sí lo salen a perseguir, y entonces hay están un mes viviendo sus anchas y 2 o 3 días más escapando de un lugar a otro desesperadamente hasta que alguien los entrega. Claro. Hay como 2 etapas ahí. Leonardo Alejandro Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cuál fue la mayor dificultad al momento de bajar a tierra la historia? Las diferentes visiones de cómo eran ellos y cómo fue el procedimiento, ¿dónde radicó esa dificultad que quizás tuviste al momento de bajar a tierra la historia? Lo que más me costó es en esa obsesión que yo tenía de, bueno, decir quiénes eran ellos. Uh-huh. Hay una cosa que se me facilitó, que es hoy en día con internet se puede investigar de un país a otro. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, está la guía telefónica argentina disponible, sí, en mi casa, digamos, yo puedo consultar la guía telefónica argentina. Argentina tiene un registro de cada persona que tiene un unipersonal, están online, por ejemplo, ¿no? Cada persona que está contratada como trabajador independiente, hay una ficha que uno la puede conseguir en internet. Uh-huh. Así que desde acá empecé a conseguir pistas de algunas de las familias estas y gente, así que eso fue una facilidad que cuando yo había investigado el caso en los 90 era imposible hacer eso, por ejemplo. Claro. Pero la dificultad fue que una vez que accedí a esas familias, uh-huh, mucha gente no quiso hablar, algunos porque le representaba una etapa muy dolorosa de su vida y revivirla 48 años después no querían, otros porque estaban implicados, porque eran cómplices, porque también eran o son o tenían vinculaciones con el mundo del delito. Uh-huh. Entonces ahí es bastante frustrante después de investigar de repente semanas o meses la pista de cómo llegar a una persona y la encontrás en algún rincón de la Argentina. Sí. Cuando la encontrás que te diga, no, mirá, sí soy yo, pero de esto no te voy a decir nada, claro, ya te querés matar. Sí. Pero eso me pasó un par de veces. La película basada en la novela de Biblia muestra una relación homosexual entre dos
de los integrantes de la banda. ¿Eso también es parte de la novela o pasó también en la realidad? Bueno, eso es una de las cosas que la gente más cree, digamos, que eran homosexuales, ¿no? Sí. Incluso me pasó a encontrar, es increíble, es decir, hay guías de turismo homosexual, de turismo gay, sobre todo norteamericana, Sí. que dicen, visiten, por ejemplo, encontré una que era sobre Argentina, y le dice al turista gay que va a Argentina, crucen el río, pierdan un día para ir a Montevideo, Sí. no dejen de visitar este edificio donde una banda de homosexuales se tiroteó 16 horas con la policía. Si la gente ha creído que eso es verdad, y eso es no hay ninguna prueba de eso, digamos. Claro. El romance homosexual en la película es entre Dorda y Briñona, y en la novela también. Sí. Bueno, justamente la familia Dorda fue una de las que sí logré testimonios de primerísima mano, tanto un hermano del delincuente, del pistolero, como la hija que vino ayer, ¿no? Sí. Y no hay ninguna referencia en esa familia a la homosexualidad de Dorda, digamos, ¿no? Claro. Ninguna. Lo único que hay en los diarios argentinos de la época es alguna referencia a una supuesta homosexualidad de otro, del tercero, de Mereles. Uh-huh. Pero a su vez Mereles estaba en pareja con una mujer que está viva, que se llama Blanca Galeano, y que estaba embarazada de él. Es decir, Sí, claro. en todo caso, bueno, podría ser bisexual, pero en realidad lo único que hay es un diario que dice que Mereles sería homosexual. Y tampoco tiene que ver con la trama, digamos. No tiene que ver con la trama, y bueno, y claramente la pareja homosexual no era, y la banda no eran homosexuales, pero bueno, es parte del decorado de una obra de ficción. Sí, digamos. Servirá hoy como atractivo turístico en todo caso. Exactamente. Bueno, señores, el libro se llama Libereich, la verdadera historia de plata quemada de Leonardo Haverkorn. Está ya en las librerías de Montevideo y del interior del país. Ayer fue presentado y de pronto dentro de algunos minutos tenemos la sorpresita de poder hablar con una de las personas que asistió ayer. La aparición del libro y la presentación del libro no solamente provocó la atención de muchos amigos y de muchos lectores atentos, sino que también provocó la atención de gente que de alguna forma estaba conectada con el Libereich de distinta manera. Nosotros vamos a tratar en un ratito de hablar con una de las personas que precisamente estaba en ese edificio. Leo, te agradezco por este tiempo, te doy un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.